Buenas tardes, mi nombre es Andrea Alcíbar y les voy a presentar mi proyecto previo a la obtención del título en el Diplomado de Ingeniería de Costos Industriales. Como lo mencioné, el tema de mi proyecto es el diseño y una estructura de costos para una empresa de transporte terrestre de carga pesada ubicada en la ciudad de Guayaquil. Nuestro operador logístico se enfoca en el transporte de contenedores de exportación de banano, entendiéndose como unidad al cabezal y el chasis portacontenedor. Entre los procesos claves del operador logístico se encuentra lo que es la recepción del booking, la recepción de la orden de corte, la asignación del transportista, que en este caso puede ser tanto de flota propia como subcontratada, lo que es el retiro del contenedor, la carga del contenedor en finca y el transporte del contenedor hacia la terminal portuaria. ¿Cuáles son los problemas que mayormente se presentan en este tipo de industrias? Tenemos lo que es la administración empírica, refiriéndonos con administración empírica a lo que es tomar las decisiones en función de lo que ocurre a diario, pero no bajo criterios, obviando criterios de costos, de operación, de buenas prácticas, entre otros. Tarifas desactualizadas es un problema, puesto que muchas veces las tarifas que manejan es en función de lo que el mercado les propone, más no en el costo real de la operación, lo cual afecta posteriormente a la toma de decisiones y a lo que es la negociación entre lo que se subcontrata versus lo que a mí me costaría enviar un carro de flota propia. Entre los costos contables, pues, bueno, se manejan los costos a nivel contable, más no logístico, que quiere decir que se obvian ciertos rubros que son importantes en el transporte. Por ejemplo, en el caso, como lo vas a ver más adelante, los costos de transporte se dividen fijos y variables, y variables pues el combustible, llantas, aceites, entre otros. Y la asignación de transportista es porque justamente no se conoce o no hay criterios para seleccionar el mejor medio de transporte que reduzca los costos de operación. Es decir, muchas empresas optan por subcontratar ciertas rutas que quizás enviando un carro propio me resulta mucho más económico que pagarle a otra persona enviar un carro a ese destino. Entonces el costo de subcontratación aumenta y allá hay prácticamente una reducción que no es perceptible a simple vista. El objetivo general es el diseñar una estructura de costos para la selección del tipo de cabezal que va a realizar el viaje, en función del coste del análisis del costo real de la operación, considerando las rutas, orígenes y destinos. ¿Cuáles son los costos específicos? Pues está primero lo que es la recopilación de datos y el levantamiento de la información de la operación, la identificación y clasificación de los costos fijos y variables, lo que es la selección del mejor modelo de costos, refiriéndome al modelo que se ajuste a la operación de nuestro operador logístico, y finalmente la estructuración y formulación en este caso, de la estructura de costos con la que se va a manejar el operador. Como lo mencioné, la estructura, bueno, esta es la estructura de costos propuesta donde se divide los costos fijos y los costos variables. En costos fijos se incluye la mano de obra relacionado con lo que es el salario del chofer que maneja la unidad. En lo que es el salario, bueno, se considera la base salarial, viáticos, prestaciones sociales y horas extras. Prestaciones sociales son las impuestas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que son certificados y permisos son obligaciones que tienen las empresas de transporte con los gobiernos, ministerios de transporte y obras públicas, que son necesarias para poder circular. En este caso tenemos lo que son seguros, matrículas, revisiones y certificados de pesos y medidas. La depreciación, tanto de cabezales como de los chasis, y los gastos administrativos relacionados con lo que está detrás de cámaras, si se puede decir, de la operación. En este caso son las líneas telefónicas, los GPS, los suministros de oficinas, los servicios básicos, auditorías, costos financieros, el alquiler y mantenimiento de la oficina, salarios del personal administrativo, entre otros. Entre los costos variables tenemos los que son los consumibles, que es llantas, neumáticos de todo el equipo, filtros y aceites, combustibles,
mantenimientos y peajes que dependen del destino y del tipo de vehículo. Entonces, bueno, al momento de calcular los costos fijos, tenemos nuestros inputs, que fue los costos fijos que mencioné anteriormente, y adicionando el tema de cuántos choferes hay por unidad, cuánta cantidad de cabezales de flota propia, que es lo que estamos analizando, la vida útil de vehículo y valor residual para lo que es el cálculo de la depreciación, y bueno, el total de costos administrativos, documentos de operación, todo llevado a dólares por mes. Finalmente, al hacer nuestro cálculo, obtuvimos los costos fijos. En este caso, nos da que la mano de obra tiene un mayor porcentaje de participación del costo total fijo de nuestra operación de transporte, seguido de la depreciación, seguros de los vehículos y el costo administrativo. Después de haber obtenido el costo fijo, que va a ser aplicado tanto para el modelo, los dos modelos de vehículos de flota propia, vamos a obtener en primer lugar los costos variables del modelo SG, que es el modelo tipo 1 que tiene la flota propia. Entonces, aquí lo que va a cambiar en sí es la cantidad de vehículos, la cantidad de cabezal, de llantas y lo que es el consumo, puesto que los dos modelos tienen diferente consumo, tanto de combustible, de aceite, de neumáticos y de mantenimientos. Entonces, al hacer este análisis, se obtiene el costo total por viaje de la ruta que tiene mayor demanda, que fue la que se tomó como base, y finalmente el costo total por kilómetro. El mismo análisis se realizó para el otro tipo de modelo, el modelo SS, modificando los datos que mencioné anteriormente, y se obtuvo el costo total por viaje que fue de 206,94 y un costo total por kilómetro de 0,50 centavos. ¿Cuáles son las conclusiones luego de haber hecho nuestra estructura de costos? Pues que justamente la estructura de costos permitió conocer el costo real de la operación o un aproximado al costo real de la operación de la flota propia, ya que se consideran tanto los costos fijos como los variables. La estructura de costos facilitó la selección del transportista que va a realizar el viaje, puesto que pues lo que se permitió, va a permitir comparar la tarifa que cobra el tercero versus lo que me cuesta a mí enviar un carro de flota propia. Finalmente se obtuvo una diferencia de 6 centavos en el costo variable entre el modelo SS con el modelo SOG, justamente por las variables que mencioné anteriormente, como esta cantidad de neumáticos, el consumo entre los dos tipos de vehículos difiere, tanto de llantas, aceites, combustible, entre otros. Entre las recomendaciones que doy para el operador logístico, pues es justamente mantener actualizada la información de costos. Mantener actualizada la información en el sentido de que es necesario llevar el registro de todo lo que se realiza, tanto para conocer el costo de mantenimiento, conocer costos administrativos y demás. Realizar el análisis de costos por cada recorrido y considerar un margen de utilidad para poder saber la tarifa que debe manejar la flota propia y que ésta se ajuste o se ajusta a la tarifa que está en el mercado, o si está próxima a la tarifa que está en el mercado, y pues si no está próxima o está muy por encima o muy por debajo, considerando ese margen de utilidad, pues habrá que hacer un reajuste en los otros costos, en costos fijos o en costos variables, para así mantener competitividad. Y finalmente, desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores de transporte para asegurar tanto la disponibilidad y también, como mencioné, analizar si las rutas que me cuestan más a mí manejarlas con flota propia, las puedo negociar o tratarlas directamente con flotas contratadas. Bueno, agradezco su atención y que tengan una linda noche.